tema que vamos a tratar en el día de hoy es un misceláneo de las operaciones con vectores. Las operaciones con vectores pueden ser de dos tipos. Pueden ser gráficas o analíticas. En el método gráfico de resolución de operaciones con vectores, para la suma, la resta, se usa el método del polígono o del paralelogramo. Este es un método gráfico que consiste en llevar uno tras otro los vectores manteniendo su dirección. Y el vector resultante une el origen del primer vector con el extremo del último vector, como pueden apreciar en la pantalla. Ahí tiene, ¿verdad?, los dos métodos. En la parte superior, el método del paralelogramo. Observan el vector A y el vector B se están sumando. A la derecha del vector A en línea de trazo está la paralela de A. Y en la parte superior, en línea de trazo, está la paralela de B. Entonces, el vector morado une el origen, ¿verdad?, con el extremo del vector mostaza, que representa el vector A. Ese es el vector rojo, esa es la suma de A con B. Mire que coincide el origen de A con B y el origen de B con A, ¿sí? Y el extremo. ¿Por qué? Porque la suma de vectores es conmutativa. Abajo aparece más de un vector que se están sumando, ¿verdad? ¿Es conmutativo? También. El orden que se haga no importa. Pero ahí está sumándose, ¿verdad?, en el orden el vector 4, el vector 2, el vector 1 y el vector 3. Son trazados en color azul. Y la resultante une el origen del primero con el extremo del vector F3. Es el vector resultante, ¿sí? Es el vector resultante, el que está en verde. El método inferior se llama del polígono. Pero estos dos métodos, del paralelogramo y del polígono, que son métodos gráficos, son un poco, demora mucho tiempo para resolverlo. Y ya eso no se usa, porque las computadoras te hacen esto, no solamente en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones, ¿no? Las computadoras han reemplazado estos métodos. Y el siguiente método que vemos en pantalla, ¿verdad? Las operaciones que vamos a hacer son adición y sustracción, el producto de un cociente por un escalar, un escalar por un vector, el producto escalar de 2 vectores y el producto vectorial de 2 vectores que pasaremos a resolver inmediatamente para que te queden de ejemplo. Los vectores con los cuales vamos a realizar las operaciones aparecen en pantalla. El vector A, 3i, más 10j, más 9k. El vector B, menos 6j, menos 9k. El vector C, menos 8j. El vector D, 4i, más 2j, más 5k. Y el vector E, 7i, menos k. Vamos a realizar las siguientes operaciones inmediatamente con ello. La primera operación es una suma. Y ahí aparecen otras y la vamos viendo en el mismo orden en que está. Veamos la suma de A más B menos A más B menos, y entre paréntesis aparece el vector C, B y E negativo. Bueno, colocamos el vector A tal cual como está, 3i más 10j más 9k. El vector B también, menos 6j menos 9k, y lo colocamos las k debajo de las k, las j debajo de las j y las i debajo de las i. Ahora, observa que delante del paréntesis donde está C hay un menos. Significa que al vector C le cambias el signo. Por eso que aparece menos 6j menos 9k, porque él era más 6j más 9k. Cambia el vector, ¿verdad? Perdón, ese es el vector B. El vector C era menos 8j, cambia a más 8j. El vector B cambia, ¿verdad? Cambia y tiene
L era más 4i, cambia menos 4i, menos 2j, menos 5k. Se le cambia el signo por el menos que hay afuera. Y entonces el vector menos, afuera menos, y menos e. Significa que el vector se mantiene, porque menos por menos es más. Así que mantiene el signo y por eso queda 7i menos k. Y ahora suma la columna. Las columnas de las k, observa que más 9k menos 9k se van, y menos 5k menos 6k, menos k, menos 5k menos k da menos 6k. La columna de las j, tienes ahí menos 6j y menos 2j da menos 8j. ¿Sí? Más 8j se van y te queda más 10j en la columna de la j. Y luego en la izquierda, en el extremo izquierdo, tienes las 3i con las 7i da 10i, menos 4i, ¿ya? 7i más 3i, 10i, menos 4i da 6i. De manera que a más b menos c más b menos e es el vector 6i más 10j menos 6k. Ahora viene la segunda operación, menos 3 cuartos el vector e. El menos 3 cuartos es el escalar y el vector e es 7i menos k, que aparece en paréntesis. Multiplicamos el escalar por 7i y me da menos 21 cuarto i. Obsérvalo en la pantalla. Menos por menos más y 3 cuartos por 1 me da 3 cuartos k. De manera que menos 3 cuartos e es igual a menos 21 cuartos i más 3 cuartos k. Ese es el producto de un escalar por el vector. El escalar es menos 3 cuartos y el vector es e. Continuamos con la tercera operación. Esta operación es también el producto de un escalar por un vector, pero un número entero ahora. El escalar 5 lo estamos multiplicando por el vector c, que es menos 8j. Más por menos, menos, y 5 por 8, 40. El resultado es el vector menos 40j. La operación número 4 es el producto punto o producto escalar. Repito, producto punto o producto escalar del vector b con el vector e. Se multiplican sus componentes. La componente de i, ¿verdad? I del vector b es 0 y la componente i del vector e es 7, así que 0 por 7, más la componente j del vector b es menos 6 y del vector e es 0 porque no tiene, entonces menos 6 por 0, más la componente k del vector b es menos 9 por la componente k del vector e, que es menos 1. ¿Ya? Y entonces tenemos ahí 0 por 7, 0. Menos 6 por 0, 0. Menos 9 por menos 1 da 9. Quiere decir que el producto escalar del vector b por el vector e da el escalar 9. El escalar porque es un número. ¿Sí? Ahora, si tú haces lo contrario, el vector e por el vector b, eso es correcto también, porque el producto escalar es conmutativo. Mira un momentito en el pizarrón. Vamos a mirar un momento en el pizarrón. ¿Sí? Tenemos, ¿verdad? Acá, el vector b punto vector e. Este producto de estos dos vectores es exactamente igual al producto E por el vector B. Repito, el producto escalar o producto punto, así se le llama, producto escalar o producto punto de dos vectores es conmutativo. O sea, el orden en que se multipliquen no va a alterar el resultado. ¿Estamos de acuerdo? B por E es lo mismo que E por B.
Continuamos. Ahora la siguiente operación que vamos a resolver es hallar el módulo de la suma del vector A con el vector D. Repito, vas a hallar el módulo entre barras, esto ya lo expliqué, pero vuelvo y lo veo. Tienes A con D entre barras, ¿sí? Tienes que sumar A más D. Cuando sumas el vector A con el vector D, te da 7i más 12j más 14k, ¿sí? Esa es la suma de A con D. Ahora te están pidiendo que busques el módulo. Ahora, ¿cómo se busca el módulo? Recuerda que también lo hicimos. Bueno, tomas las componentes, la elevas al cuadrado, la sumas y le sacas la raíz. Y tenemos así, 7 al cuadrado, observa la pantalla, más 12 al cuadrado, más 14 al cuadrado. 7 al cuadrado es 49. 12 al cuadrado es 144. Y 14 al cuadrado es 256. Cuando tú sumas eso, te da 449. Entonces, el módulo de A más D da la raíz de 449. Como no se puede racionalizar, se deja así. Y vamos a la operación número 6. La operación 6 es buscar el vector unitario del vector D. Repito, vamos al tablero. Vamos a buscar el vector unitario del vector D. Vector unitario del vector D. Esto es igual al vector D, oye, entre el módulo del vector D. Eso es por definición. El vector unitario de un vector, varía la redundancia, es el vector entre el módulo del vector. Veamos la operación. La tenemos allí inmediatamente. Entonces tenemos que el vector D es 4i más 2j más 5k. Y el módulo de ese vector es 4 al cuadrado, que es 16, más 2 al cuadrado, que es 4, más 5 al cuadrado, que es 25. Y la suma de 16 más 4 más 25 da raíz de 45. Ese es el módulo del vector D. En la segunda línea, observa, ¿verdad? 4i más 2j más 5k. Pero el 45 se racionalizó. ¿Cómo se racionalizó? ¿Ah? Voy a ponerlo aquí en la pantalla, en el tablero. Raíz de 45 se racionalizó. Eso es lo mismo que 9 por 5. ¿Ya? Los factores de esto. Y me da 3 raíz de 5. Por eso es que ahí en la operación tienes, ¿verdad?, que el módulo del vector raíz de 45 es 3 raíz de 5. Observa la pantalla y continuamos. Vamos a la tercera línea. Ahora entonces tomamos 4i sobre 3 raíz de 5. La primera componente. 2 sobre 3 raíz de 5, j. Más 5 sobre 3 raíz de 5k. ¿Por qué? Porque el 3 raíz de 5 es denominador común, ¿sí? Entonces, ahora tenemos, ¿verdad? Observa el vector. Ahí lo tiene con las 3 componentes. Ahora se reduce si se puede. 4 raíz de 5. Estamos así racionalizando el denominador para que no aparezca la raíz ahí. Multiplicamos por raíz de 5 abajo y arriba. Y me queda 4 raíz de 5 y 3 por 5, 15. 4 raíz de 5 sobre 15 y más abajo 2 por raíz de 5, 2 raíz de 5 y 3 por 5, 15. Queda 2 raíz de 5 sobre 15, j, más 5 raíz de 5 sobre 3 por 5, 15, k. Observa. Ahora bien, 4 raíz de 5
sobre 15 no se puede simplificar. 2 raíz de 5 sobre 15 tampoco se puede simplificar. Pero observa que 5 raíz de 5 sobre 15 sí se puede simplificar. Quinta 1, quinta de 15 es 3 y me queda raíz de 5 sobre 3K. Y ya tienes el vector unitario. 4 raíz de 5 sobre 15i más 2 raíz de 5 sobre 15j más raíz de 5 sobre 3K. Pero usted dirá, profe, ¿y cómo yo estoy seguro que esta respuesta es correcta? Bueno, porque el vector unitario vale 1, su módulo, 1. Así es que a ese vector tú le puedes hallar el módulo. ¿Cómo? Eleva al cuadrado. 4 raíz de 5 sobre 15 al cuadrado, más 2 raíz de 5 sobre 15 al cuadrado, más raíz de 5 sobre 3 al cuadrado, la raíz cuadrada de eso, y te va a dar 1. Eso te lo dejo como tareita, porque ya es práctica de hallar el módulo de un vector. Entonces eso te va a dar 1. Hágalo, y si no le da, usted en la próxima clase me dice, profe, eso no me dio. ¿Sí? Pero si no, yo sé que te va a dar. El problema 7 es determinar el ángulo que hay entre el vector A y el vector D. Vamos a hallar el ángulo que está formando el vector A con el vector B. Cuando se tienen dos vectores, ellos forman un ángulo entre sí. Varios vectores también, pero se toman en pareja. Entonces queremos saber el ángulo que forma el vector A con el vector D. ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a buscar teta. Es igual al coseno inverso. Eso cos a la menos 1. Es el producto, observa en pantalla, el producto escalar de A punto D entre el módulo de A por el módulo de D. Ok. En la parte superior tenemos, ¿verdad?, el producto escalar, la componente I del vector A con la componente I del vector D, 3 por 4, más la componente J del vector A con la componente J del vector D, 10 por 2, más la componente K del vector A con la componente K del vector D, 9 por 5. Cuando resolvemos arriba, 3 por 4, 12, 10 por 2, 20, 9 por 5, 45, 12 más 20 más 45, eso te da 77. El producto escalar es 77. ¿Lo está viendo? Ahora vamos al denominador. El módulo de A es 3 al cuadrado más 10 al cuadrado más 9 al cuadrado. Eso es 9, 100 más 81 y eso te da 190. El módulo de A es raíz de 190. El módulo de D es 4 al cuadrado, que es 16, 2 al cuadrado, que es 4, 5 al cuadrado, que es 25, 16 más 4 más 25 es raíz de 45, que es el módulo de D. Ya eso lo habíamos hecho. Ahora bien, esto se hace con la calculadora. Arriba es 77 y abajo tienes raíz de 190 por la raíz de 45. ¿Va? Tienes la calculadora. Toma la calculadora y pones, ¿verdad?, Shift Cos. Tienes que aprender a usar tu calculadora. Ese es tu machete. Shift Cos. Luego pones 77 entre o sobre y abre paréntesis porque vas a resolver el denominador. Y la calculadora en un parpadeo te da la respuesta. Y ella, verá, para que salga en grados, minutos o segundos, tienes que usar la teclita que te dije anteriormente. ¿Sí? Una teclita que tiene una bolita con una comita, una comilla. Y ella te da 33 grados, 37 minutos, 9 segundos. Ese es el ángulo que forma el vector A con el vector B. D. Ahora vámonos a la operación número 8.
La operación número 8 es el producto vectorial. Cuidado, no es lo mismo producto escalar que el producto vectorial. Vámonos nuevamente un momentito a la pantalla. Es el producto vectorial del vector D cruz con el vector D. El producto vectorial. B cruz D. Allá lo hemos puesto, ¿verdad? Como B con una estrellita, un asterisco, el vector D. Es la misma cosa. Es cruz. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo que el producto punto arriba. No es lo mismo. Aquí, B cruz D, este producto, no es igual a D cruz B. No es igual. ¿Estamos? Eso tiene que estar bien claro. El producto vectorial o cruz de dos vectores no es conmutativo. ¿Estamos de acuerdo? El producto escalar es conmutativo. El producto vectorial no es conmutativo. Ok, miremos en pantalla entonces cómo lo resolvemos. Entonces formamos un determinante con la componente del vector B y D. Arriba ponemos IJK, porque son las componentes en 3 dimensiones. Luego debajo ponemos la componente del vector B, 0, menos 6, menos 9. Y abajo, más abajo, en la tercera línea, ponemos la componente del vector D, 4, 2 y 5. Y tenemos un determinante de tercer orden. ¿Cómo se resuelve ese determinante? Bueno, usted ha dado esto en matemática. Esto se decompone por menores. Entonces tomamos para I, observa en la pantalla, I. Como estamos tomando la I, tomamos las dos columnas que están al lado. ¿Estás observando? J y K. Entonces ponemos menos 6, menos 9, 2 y 5. ¿Lo estás observando? Y le pones I afuera. Luego pones menos. Y ahora, como vas con J, toma los extremos. 0, 4 y menos 9, 5. ¿Estás observando? No tomas la columna de J y formas el determinante. 0, menos 9 y 4, 5. J. Más, ahora vas con K. Lógicamente no vas a tomar la columna de K, sino que vas a tomar IJ. Por eso tú observas que es 0, menos 6, 4, 2, K. ¿Lo estás observando? Esto tiene que practicarlo para que agarres pues la destreza. Y ahora resuelve el determinante. La diagonal principal, menos 6 por 5, da menos 30. ¿Sí? La secundaria le cambias el signo. Menos 9 por 2 da menos 18, pero se le cambia más de 18 y menos 0 por 5, 0. Menos 9 por 4 da menos 36, pero se le cambia y da más 36. Y afuera J. Más 0 por 2, 0. 4 por menos 6, menos 24. Se le cambia el signo, más 24K. Y ahora resuelves el paréntesis. Menos 30 más 18 da menos 12i. El otro, menos 0 más 36, 36. Pero se le cambia el signo, menos 36j. Más 0 más 24, 24. Y como no se le cambia el signo, queda más 24k. Y ahí tienes el resultado. B cruz D, o el producto vectorial de B cruz D. Profesor, y si yo hago eso, si yo resuelvo eso al revés, o sea, D cruz B, ¿qué me dará? Bueno, te voy a decir, practícalo. Te va a dar el inverso, te va a dar 12i más 36j menos 24k. Te lo dejo para que lo practiques. ¿Por qué? Porque eso es lo que ocurre con el producto vectorial. La número 9. Queremos hallar el vector equilibrante de la suma de A más B más C más D más E. El equilibrante.
El vector equilibrante es el vector opuesto, ¿verdad?, a esa suma. Bueno, la suma de A más B más C más D más E, esa suma te da R. ¿Lo ves en la segunda columna? R, la resultante. Y eso te va a dar, debes hacerlo en casa, 14i menos 2j más 4k. Ese es R, vector resultante. La equilibrante debe tener signo contrario. Así que en vez de ser 14i, va a ser menos 14i, menos 2j más 2j, y más 4k te da menos 4k. De manera que ahí tienes la resultante y su equilibrante. Ahora vamos a mirar la representación gráfica de esos dos vectores. En la pantalla tienes un bonito diagrama, ¿verdad? Ahí tienes en celeste, tienes el vector resultante y tienes el paralelepípedo. Ahí lo tienes, ¿verdad? 14 hacia la derecha, menos 2 hacia abajo, ¿sí? ¿Lo está observando? Y hacia el frente tienes 4. Yo amplifiqué la escala. ¿Para qué? Para que se viera más bonito, más amplio. Porque si me pongo chiquitito, no se va a ver bien. Así que así lo amplié y se ve lindo el paralelepípedo. Entonces, te repito, más 14 a la derecha, menos 2 hacia abajo y hacia el frente 4. Con esos vectores tú trazas paralela. La paralela de 4, ¿verdad? Ahí la ves arriba y abajo tiene la paralela en el fondo del paralelepípedo. 14 en la parte de atrás, 14 al frente. ¿Lo estás observando? Sigue atrás. 14 la paralela abajo y al frente 14 la paralela abajo, al frente. A la izquierda, 4, ¿sí? Y debajo está la paralela de 4. ¿Lo estás viendo? A la derecha tienes 4 y la paralela de 4 abajo. Y tienes ese plano, esa cara. Y luego, ¿verdad?, tienes la parte de los unir esos extremos. Y ahí tienes el menos 2 atrás, menos 2 adelante. A la izquierda menos 2, hacia atrás menos 2 y a la derecha ya lo tenía. Y ahí te queda esa linda figura. Ahora, la resultante, ¿de dónde va? Bueno, del origen, tienes que tener cuidado. Del origen, ¿sí? Hasta donde terminaste. ¿Dónde terminaste? Recuerda que fue 14 menos 2 y el puntito en la esquinita allá abajo, ¿verdad? ¿Estás observando? 14 menos 2 y 4 hacia el frente. Por eso la resultante va del origen a ese punto que está allí. ¿Lo está viendo? Esa es la resultante. La equilibrante debe ser lo contrario. En vez de más 14, menos 14 para la izquierda. ¿Estás observando? En vez de ser menos 2 hacia abajo, es más 2 hacia arriba. ¿Lo estás observando? Y en vez de ser más 4, ¿sí?, más 4 hacia adelante, es menos 4 hacia atrás. ¿Lo estás viendo? Repito, menos 14 más 2, menos 4 hacia atrás. Y con eso tú trazas paralela y te queda el bonito paralelepípedo que tienes allí en color rojo. Y ahora trazas la equilibrante que va del origen. Mira que el origen es el mismo que la resultante. Del origen, pero ahora va a la parte de arriba. ¿Por qué? Porque tú tenías 14 a la izquierda, 2 hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿verdad? Y tienes hacia arriba y tienes hacia atrás y te queda el puntito. ¿Estás viéndolo? Repito, menos 14 a la izquierda, 2 hacia arriba y 4 hacia atrás. Y ese puntito allá es el que usted lo marca de una vez, porque el vector resultante va a ir desde el origen hasta ese puntito. Y allí tienes pues la representación del vector resultante y del vector equilibrante en un paralelepípedo. Alguien seguramente podrá preguntar, profe, ¿y por qué no queda sobre la misma línea el vector
resultante y equilibrante por la escala. ¿Estamos de acuerdo? Por la escala. Pero y ellos realmente se ven de que uno está arriba y el otro está abajo. Una continuación. Pero como yo usé diferentes escalas, por eso me sale así. Pero el problema está bien hecho. Muy bien, entonces con eso hemos visto una miscelánea de operaciones, ¿verdad? Con vectores. Sumas, resta, el producto de un escalar por un vector. Luego vimos el vector unitario de un vector, ¿sí? El producto escalar de un vector, el producto punto, el producto vectorial de dos vectores, el módulo de un vector y hemos visto también el ángulo que forman dos vectores. Así que mira, allí tienes una miscelánea de todas las operaciones que con frecuencia se realizan entre vectores. Lo demás te toca a ti practicar para que agarres la destreza en relación con este tema de vectores, que te va a ser muy útil en tus clases posteriores y verás que cuando llegues a la universidad también te vas a encontrar que estas operaciones, esto yo lo aprendí con el profesor Torres.